¿Cuál es tu primera reacción cuando alguien te dice que tienes que someterte, subordinarte o sujetarte? Probablemente no es una sensación de alivio, ni mucho menos de gozo o de alegría. Pero ¿saben algo? No estás solo. De hecho, según la encuestadora americana del Centro de Investigaciones Pew, más del 72% de las personas, hombres y mujeres, a nivel global, asocian inmediatamente la palabra someterse como conceptos con la esclavitud, abuso de poder y maltrato. Pero cuando llevamos esta conversación al ámbito matrimonial, hablando específicamente de la sujeción de la esposa para con el esposo, las cifras se disparan aún más. El Centro de Investigaciones Sociológicos en Europa reveló que el 85% de las mujeres encuestadas le preguntaron, ¿cómo definirías, qué piensas en la palabra sujeción, sometimiento? Y ellas respondieron lo siguiente: para mí es la muerte civil, pérdida de identidad, pérdida de libertad, esclavitud disfrazada, humillación y cárcel social. Para la mujer occidental, la palabra sumisión equivale a psicológicamente una agresión. Y seamos sinceros, la historia justifica plenamente ese temor. El camino de la mujer ha sido plagado por abusos. Y para demostrar eso, veamos un poco de la historia. Pensemos en Aristóteles, el gran filósofo griego, que lo hemos visto en nuestras cátedras en universidades, lo hemos escuchado por ahí, siempre lo tenemos con un buen concepto de un hombre. Incluso fue el gran promotor de la democracia. Pero este Aristóteles afirmó sin rodeos lo siguiente, que la mujer por naturaleza era un macho defectuoso, que carecía de capacidad deliberativa de pensamiento por no ser hombre. Incluso en los tiempos de Pablo no era muy diferente, específicamente en la Roma del primer siglo. Ahí la mujer no era reconocida como una ciudadana. Era un bien mueble. Legalmente compartía el mismo estatus que una casa, que un caballo o que una mesa. Era de propiedad del esposo. Y en ese estado de inferioridad y supuesta incapacidad mental, se blindó legalmente en el derecho romano en ese momento bajo el término latino imbecilitas, donde viene nuestro término imbécil. ¿Cómo te hace sentir esto? Específicamente las mujeres. ¿Cómo le hace sentir esto? ¿Te molesta? ¿Te indigna? Y espero que sí. Porque eso es exactamente lo que deberíamos sentir. Porque eso es machismo. Y si hay algo que el machismo ha tenido en común a través de los siglos es esta idea, una idea mundana, de que la mujer carece de valor. Eso es una idea mundana. Pero hoy quiero plantearles una perspectiva diferente a lo que es la sujeción, específicamente la sujeción bíblica. Así que mientras el mundo y sus cosmovisiones pisoteaban a la mujer, las escrituras realmente revelan su gran valor. Esa es la perspectiva que quiero que vean. Por ejemplo, Dios dice cómo los hombres y específicamente sus maridos deben tratar a las mujeres. Escuchen, a los esposos se les demandan a darles honor y tratarlas como un vaso frágil y delicado, dice en primera de Pedro. En Proverbio nos dice que el valor de una mujer virtuosa sobrepasa largamente las piedras preciosas. Y también describe, quien haya esposa, haya el bien y la benevolencia, la bendición de Jehová. Colosenses también es tajante cuando dice a los maridos,
Él exige que amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Así que mi hermana, la Biblia no te rebaja. De hecho, hace todo lo contrario. Te define como la riqueza de Dios. Amén. El pastor David Platt cuenta en su libro Radical que mientras enseñaba a profundidad el libro de Génesis, una mujer interrumpió la clase, asombrada al escuchar el diseño y el valor que Dios le da a la mujer. Y esta mujer, al escuchar todo esto, concluyó, ya va, ese hombre, ese Dios que me está presentando tiene que ser un Dios mujer. ¿Por qué? Porque nunca en su vida había escuchado de un Dios que pudiera amar, dignificar y valorar tanto a las mujeres. Y parafraseando a Rebecca Merkel, ella dice lo siguiente: indiscutiblemente, el hombre, hablando del varón, es la corona de la creación, porque fue hecho a la imagen de Dios. Pero sigue diciendo, pero en Proverbios 12:4 afirma que la mujer virtuosa es la corona de su marido. Es decir, la mujer es la corona de la creación. Si el hombre es la corona de la creación, su esposa, su mujer es su propia corona. Hermanas, ese es el valor que Dios le da a la mujer. Para Dios tienes un valor incalculable. Por eso, ese Dios que te describe de esa manera, puedes confiar plenamente en que lo que Él te pide no es para destruirte, sino para protegerte. Vivir su diseño es lo mejor que te puede pasar. Así que puedes confiar en ese mismo Dios que sabe que tienes valor y puedes escuchar ahora, sin prejuicios, lo que Él te tiene que decir hoy. Por eso la idea central de nuestro pasaje que quiero bosquejar hoy es la siguiente. Esposas, sujétense a sus esposos, así como la iglesia se sujeta a Cristo, su Salvador. Es diferente escuchar un mandato como esto sabiendo que el Dios te ama y te tiene un gran valor y estima, ¿cierto? Pero antes de entrar de lleno en nuestro primer punto, necesitamos recordar en dónde estamos parados en esta serie. En este mensaje no sale de la nada, por supuesto. Es la continuación natural de nuestra serie que hemos venido compartiendo, que hemos venido estudiando semana tras semana, toda esta serie. Y si recuerdan, desde el capítulo 4 específicamente, el apóstol nos ha venido desafiando a una meta supremamente altísima. ¿Y cuál es? Nos dijo que debemos andar como es digno de nuestro llamado. Nos habló de quitarnos el viejo ropaje del mundo y vestirnos de Cristo. ¿Lo recuerdan? Nos instó a imitar a Dios imitando a Cristo, su caminar en amor, su andar como hijos de luz, en su sabiduría en un mundo oscuro, lleno de maldad. Así que hemos hablado en un sentido de madurez y de carácter. Pero a partir de este versículo 22, capítulo 25, 22 en adelante, Pablo toma toda esa madurez espiritual y la aterriza en un lugar más real. ¿Y cuál es? El hogar. Alguien decía, resulta relativamente fácil vivir como cristiano dentro de la iglesia y sobre todo los domingos. Estás 2 horas, ríes, abrazas y te vas. Resulta un poco más difícil vivir como cristiano allá afuera en el mundo, en el trabajo, en la calle. Pero el lugar donde probablemente resulta más difícil vivir el diseño de Dios es en el seno del hogar. ¿Por qué? Hermanos, porque las paredes de nuestra casa no guardan mentiras. El hogar es donde la máscara cae y surge nuestro verdadero yo. Por eso el sermón de hoy forma parte de una moneda que tiene 2 caras. Este sermón es titulado Sumisión y Sacrificio.
Y hoy estaremos explorando a fondo la primera parte de cómo debe ser la sumisión de la esposa hacia el esposo según el diseño del mundo. ¿Sí? No, según el diseño de Dios. Y el próximo domingo cerraremos analizando cómo debe ser el sacrificio radical del hombre para con su esposa. Y para entender este diseño, hoy lo estaremos viendo en 3 puntos o 3 encabezados. Así que acompáñenme al primero. La naturaleza de la sujeción. Así que para entender verdaderamente la sujeción, tenemos que desmontar las definiciones del mundo, desmontar las definiciones de Aristóteles, desmontar las definiciones de la Roma del siglo I, desmontar el machismo contemporáneo. Y para eso debemos mirar el estándar más alto del universo de sumisión. Así que si queremos hablar de sumisión voluntaria, tenemos que hablar de Jesucristo. Así que la sujeción no es un invento humano para oprimir. Seguramente alguien cambió esa palabra en un momento de la historia y puso esa palabra ahí para las esposas, para oprimirlas. No es un invento humano. Su naturaleza es divina. Así que antes que existiera la humanidad, Dios preparó un plan eterno para rescatar a la creación del pecado, empezando con los hombres y extendiéndose hacia toda la creación, lo que conocemos como el plan de redención. Y en la eternidad, Cristo, escúchalo bien, no fue obligado, nadie lo forzó, Él voluntariamente levantó su mano y se sometió al plan del Padre. Pero yo creo que Pablo lo dice mejor que yo, específicamente en Filipenses 2. Él dice cómo él luce esta sumisión de Cristo. Efesios 2, el cual, hablando de Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se sometió, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la naturaleza de la sumisión. Cristo no miró su eternidad, su gloria ni su trono como algo que aferrarse egoístamente, sino que se despojó voluntariamente y se sometió al plan de redención del Padre. ¿Y cómo lo hizo? Pues de la forma más radical imaginable. Él se encarnó. El Dios soberano, el que sostiene los planetas con la palabra de su poder, decidió habitar en el vientre de una joven madre. Pasó sus primeras semanas en la tierra siendo un pequeño bebé indefenso de apenas milímetros, creciendo acunado en el vientre de su madre. Aquel que es el alfa y el omega se sometió voluntariamente al tiempo, al espacio y a la fragilidad humana. Nació en un mundo caído, dominado por la maldad, por la opresión del imperio romano y por la injusticia. Y siendo el creador de todo, superior en sabiduría y poder que cualquier ser humano en esta tierra, decidió sujetarse. Se sometió a las leyes de la época, se sometió a la cruz que no merecía. Y pensemos en eso. ¿Cómo luce ese sometimiento en la cruz? Aquel que es la santidad misma, cuyos ojos jamás contemplaron con codicia a ninguna mujer, cuyas manos solo se extendieron para sanar y para levantar al caído, se sometió a la muerte más humillante y dolorosa creada por el hombre. Hermanos, Él no subió a esa cruz arrastrado, obligado por los soldados romanos. No fue el clavo que lo sostuvo al madero. ¿Y qué fue? Fue su sujeción voluntaria al plan redentor del Padre. Cada golpe en el martillo que desgarraba su carne, cada insulto de la multitud que se burlaba de su dolor, cada gota de sangre que empapaba la tierra, todo lo soportó en silencio. Él estaba pagando una deuda que no era suya. Él estaba cargando con tus mentiras, con mis orgullos y con las heridas de nuestra propia maldad. El peso que aplastaba su alma en la cruz
no era de sus errores porque él nunca cometió ninguno. Era el peso de nuestro pecado. Él cambió su corona de gloria por una corona de espinas. Se dejó despojar de todo y lo hizo sin quejarse. ¿Y por qué se sujetó a este semejante horror? Porque sabía que no había otra forma de rescatarnos de nuestros propios pecados. Por eso, cuando miramos la cruz, nos damos cuenta que la sujeción en el reino de Dios nunca ha sido sinónimo de cobardía o debilidad. La sujeción es la muestra de algo más grande, más valiente y más poderoso que el universo haya presenciado jamás. Si el Rey del universo se entregó de esa manera por ti y por mí, ¿cómo podríamos pensar que su diseño para nuestra vida intenta hacernos daño? ¿Por qué lo hizo entonces? Por amor al Padre y por amor a nosotros. Y ahora déjame hacerte unas preguntas. ¿El hecho de someterse al Padre le quitó a Jesús dignidad? ¿Le restó valor? ¿Lo hizo menos Dios? Absolutamente no. Cristo siguió y sigue siendo el Rey de Gloria. Coeterno y cosustancial con el Padre. La sumisión en el reino de Dios no tiene nada que ver con quién es mayor o quién es menor. Tiene que ver con un diseño para cumplir un propósito. Y ese propósito siempre, siempre, siempre trae gloria al Padre. Tim Keller lo decía hermosamente. En la Trinidad vemos una paradoja hermosa. Igualdad absoluta en esencia, pero sujeción voluntaria en roles. Cristo se somete al Padre no porque sea menos, sino porque ama el plan. Cuando el Evangelio transforma nuestro corazón, entendemos que sujetarse no es perder nuestra identidad, sino reflejar la misma naturaleza de Jesús. Fin de la cita. Así que, mi hermana, si el Salvador del mundo no consideró la sujeción como falta de valía, sino como un camino de manifestar la gloria de Dios, entonces la sujeción de la esposa en el hogar no es un acto de servilismo, es un acto de poder espiritual. Realmente lo podríamos definir así. Sujetarse al esposo es vestirse de Cristo. La sumisión no es el silencio de la debilidad. Es la quietud de la fuerza que confía en el gobierno de Dios por encima de los hombres. No importa lo que digan los hombres, yo me someto al diseño de mi Creador, que yo sé que me ama, que yo sé que tengo valor para Él, que yo sé que me protege, que yo soy importante para Él y por eso me someto. Cuando te sometes, no te está pidiendo que te rebajes el estatus a un bien mueble del siglo I. Te está llamando a modelar la característica más profunda, valiente y voluntaria del carácter de Jesucristo. Esa y ninguna otra es la verdadera naturaleza de la sujeción. Y quizás puedas estar sentada en ese momento, aquí pensando un poco, pastor, qué hermoso y qué glorioso, qué perfecto luce la sujeción de Jesús. Pero Jesús se sometió a un Padre perfecto. Y mi esposo está muy lejos de ser Jesucristo. Él se equivoca, él comete errores. Y si soy sincera, me cuesta seguirlo. Entonces, pastor, ¿cuál es el verdadero motivo? ¿Por qué como esposa debo sujetarme en el día a día a mi esposo imperfecto? ¿Por qué debo hacerlo? Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. La razón de la sujeción. Y lo primero que debemos hacer es dejar claro lo obvio. La razón por la que una esposa debe sujetarse a un esposo principalmente es porque es un mandamiento de Dios.
Es obvio, ¿cierto? ¿Y dónde lo vemos? Seguro el pastor lo está inventando, ¿no? Miremos el verso 22 nuevamente. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, no a los maridos de otras, a sus propios maridos como al Señor. Y permítanlo decirlo de una manera diferente. Las esposas estén sujetas voluntariamente. Esto no da pies para que un esposo diga, ¿sabes qué? Si no te sometes, yo te someto. Eso es una herejía. Eso es contrario a la Escritura. No existe un versículo en la Biblia que dé la oportunidad, que dé el mandamiento de un hombre a someter a su esposa. Así que si ha escuchado eso de algún predicador o en los pasillos de esta o cualquier iglesia, eso es una mentira. Las esposas deben someterse voluntariamente. El esposo nunca, nunca, nunca debe someter a su esposa. Y lo vemos en la Escritura. Existen dos tipos de gobierno. El gobierno de consejo y el gobierno de mandato. ¿Cuáles son esos consejos? El gobierno. Solamente Dios le da el gobierno de mandato a el gobierno civil, donde dice Romanos 13 que Dios le dio la espada para castigar al malo y para proteger al bueno. Dios le dio el gobierno a la iglesia local para que ella excomulgue o incluya en la membresía. ¿Qué le dio Dios? La llave del reino. A los padres le dio el gobierno de mandato. ¿Y qué le dio para que cumplan los mandatos los hijos? Le dio la vara. Pero también dio gobierno de consejo. A los pastores no se nos da nada para hacer cumplir el mandato. Por eso que nuestro gobierno es de consejo. Es apelar a la Escritura, que está haciendo lo correcto, está no. El pastor nunca puede ejercer nada para coaccionar a una persona a hacer nada. Simplemente la palabra de Dios, ya. Pero a los esposos es igual. Nosotros el gobierno que tenemos para con nuestras esposas es de consejo. Es lavarla con el agua de la palabra. Es sentarse con tu esposa, apreciarla, amarla, predicarle una y otra vez. Nunca se nos mandó a someterlas. ¿Ok? Dejando eso claro, aunque eso lo voy a hablar la semana que viene, necesitaba aclarar eso. Las casadas estén sujetos a sus propios maridos como al Señor. Voluntariamente, de la misma manera que lo están al Señor. Si tú eres creyente, es obvio que hay una sumisión a Cristo. De esa misma manera tienes que hacerlo a tu esposo. Y para entender esto a fondo necesitamos viajar al idioma original un poco. La palabra que se traduce aquí como sujetas es el término griego hipotazo. Y este no es un término ni de esclavitud, ni de muerte social, ni de abuso de poder, ni de falta de dignidad, ni que los hombres valen más que las mujeres, ni de servilismo. Hipotazo es un término militar que se utiliza para describir a un grupo de soldados que se alinean, que se someten voluntariamente bajo el mando de un líder, formando un frente único y ordenado con el objetivo de cumplir una misión. Voluntariamente, y esta palabra lo voy a decir hoy bastante. Voluntariamente. ¿Y saben qué? En el matrimonio hay una misión. ¿Y cuál es? La misión es obedecer y glorificar al Señor en esa tierra. Así que tu matrimonio no existe para tu comodidad individual, sino como una base de operaciones para el avance del reino de Dios. Eso es tu matrimonio, eso es tu misión. No es un accidente cultural que de repente venimos a casarnos nuevamente, el siglo XX, XVIII. ¿Cuándo fue que empezó el matrimonio? Desde la creación. No es un accidente cultural. Es el escenario donde mostramos el evangelio al mundo. El pastor Body Bauchan lo decía así: si quieres enseñar al mundo el amor de Dios, hablando de los esposos, conviértete en un esposo que ame a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Y refiriéndose a las mujeres, a las casadas, si quieres enseñar al mundo cómo la iglesia se somete al Señor, cómo lo obedece en todo,
conviértete en una esposa que se someta a su esposo. Así que cuando el mundo mira el hogar cristiano, debe ser una historia cósmica del evangelio en miniatura. Cómo el hombre se sacrifica por su esposa y cómo la mujer se somete a su esposo. Eso es el evangelio en una escala miniatura. Así que un esposo ama hasta el sacrificio y una esposa que se alinea bajo su cabeza, que es su esposo, debe hacerlo con dignidad y con honor. Y hermanos, en una cultura caótica y de rebelión contra el orden divino como la nuestra, un matrimonio no solo es una familia, es un oasis de orden y es un contraataque cultural. ¿Hayas visto tu matrimonio así? Como un oasis de orden, como un contraataque cultural, como la muestra de cómo es Cristo y la iglesia, y no solamente intelectualmente, porque esto es fácil, esto me lo hemos repetido muchas veces, sino que esté pasando realmente. Cuando una esposa se sujeta, no cede ante su esposo, toma su lugar en la batalla. Son los dos soldados del pacto, demostrándole al mundo que Cristo es el rey, que su iglesia está segura y que su hogar le pertenece. Esa es la misión. Así que, hermana casada, cuando haces eso posible, cuando te sujetas a tu esposo, estás cumpliendo la misión que Dios te ha encomendado. Así que cuando una esposa decide vivir este diseño, no está diciendo a su corazón, ay, me estoy sometiendo porque yo valgo menos, me estoy sometiendo porque yo no tengo valor. No, eso no es lo que está diciendo. Lo que realmente está diciendo es lo siguiente: me pondré bajo esta misión, la misión que es más importante que mis deseos individuales. No me estoy colocando debajo de mi esposo porque él tenga mayor valor, porque él sea más inteligente, más sabio o porque tenga más dignidad que yo. Lo que estoy haciendo es colocarme debajo de la misión de Dios para que nuestro matrimonio, nuestra vida, le den gloria y honor al que diseñó el matrimonio. Eso es lo que hace cuando te sujetas a tu esposo. Y voy a ser sincero. Dios sabe que la sujeción de la esposa para con el esposo no es fácil. De hecho, necesita su poder para lograrlo. Y por eso Pablo nos da 3 razones más, 3 razones de peso para someterte a tu esposo. Razón número 1, lo vemos en el verso 22. Y la frase clave para entenderlo es la última parte: como al Señor. Esto significa que el combustible para la sujeción es la obediencia y el respeto a Jesús. En lugar de la obediencia y el respeto a un marido que claramente no es perfecto y va a fallar. Porque si yo me someto a mi esposo, por lo perfecto que él sea, esa sujeción no va a durar ni un segundo. Ninguno de nosotros somos perfectos. Pero Cristo sí lo es. Razón número 2. Es porque es el diseño y el orden que Dios ha puesto en el matrimonio. Porque marido es la cabeza de la mujer. Y hay veces que pensamos, y esto va a ser desmentido la semana que viene, no me voy a adelantar, pero a veces pensamos culturalmente que el liderazgo, que la cabeza tiene más honor y autoridad. La semana que viene vamos a ver el peso que eso significa ser la cabeza o el líder. Pero aquí le voy a dar un spoiler. En el diseño bíblico, la cabeza implica ser una autoridad delegada, una autoridad que tiene fronteras. El esposo no tiene, no le puede exigir a su esposa hacer lo que a él le venga en gana, sea pecaminoso o no. Esto tiene un límite. Todo lo que sea bueno para la gloria del Señor. Ahí llega su límite. Cuando el esposo demanda cosas pecaminosas a su esposa, la esposa tiene que decir, hey, no puedo hacerlo. No puedo pecar contra Dios. Y la cabeza significa asumir la responsabilidad espiritual para dirigir, para cuidar, proveer y después
Cuando nos encontremos cara a cara con el Señor, los esposos, vamos a rendir cuenta a Él por cada cosa que hicieron en el matrimonio. Somos nosotros. Alguien decía de esta manera, Piper decía, que si Dios tiene algo contra mi esposa y Él va a mi casa, toca la puerta y mi esposa abre, Él va a decir, ¿dónde está tu esposo que tengo que hablar con él? Todo lo que recaiga en nuestras esposas, en la sujeción, si se sometieron a nosotros para la gloria del Señor, todo eso va a recaer en nosotros como responsabilidad. Eso es ser la cabeza. Nosotros vamos a rendir cuentas ante Dios por la sujeción de nuestras esposas. Así que, sabiendo eso, es sabio sujetarse a quien Dios ha puesto para ejercer el liderazgo. Es sabio. Razón número 3, porque es el modelo supremo. Así como Cristo es la cabeza, lo vemos en el verso 23, así como la iglesia se sujeta a Cristo, así también las casadas los ten sometidas a sus maridos en todo. ¿Y qué es todo aquí? Todo lo que sea lícito, todo lo que no sea pecaminoso, eso es todo. No, ese todo no es absoluto, es solamente las cosas que glorifiquen al Señor. Así que el punto es claro y simple. Jesús es la cabeza que ama y se sacrifica, y la iglesia es el cuerpo que voluntariamente se alinea y se sujeta a la misión de Dios. Muy claro. Entonces, ahora podemos responder a la pregunta. Pastor, ¿cuál es la razón bíblica, exegética? ¿Por qué me tengo que someter a mi marido? 1, porque es un mandamiento de Dios. 2, porque es respeto y amor por Jesús. 3, porque es sabio sujetarse al orden de Dios. Y 4, porque la sumisión es un reflejo vivo de cómo la iglesia se somete a Cristo. Amén. Así que, ¿qué hemos visto hasta ahora? En el primer punto navegamos por la naturaleza de la sujeción y nos fuimos al estándar más alto del universo, el ejemplo voluntario de Cristo. El segundo punto, lo que acabamos de ver, entendimos la razón de la sujeción. Pero creo que falta una pieza fundamental, una pieza que es sumamente importante que debemos entender el día de hoy para ver el panorama completo. ¿Cómo vivo la sujeción en el día a día? Y eso será nuestro último punto de hoy. Punto número 3. ¿Cómo luce la sujeción? Y estoy completamente convencido de que la mejor manera de explicar qué es la sujeción o cómo luce la sujeción es explicar principalmente lo que no es la sujeción y lo que sí es la sujeción. Así que comencemos con lo que no es la sujeción. Número 1, la sujeción no es inferioridad de valor. Es incorrecto pensar, porque el hombre lidera y toma las decisiones familiares, entonces la mujer ocupa un lugar inferior ante Dios, o posee menos valor, o que es intelectualmente incapaz dentro del matrimonio. Eso es falso. Lo cierto es que la sumisión bíblica nunca ha sido un argumento sobre el valor ni la esencia de la esposa. Cristo es coigual y coeterno con el Padre y sin embargo se sujeta voluntariamente al Padre en la economía de la redención. Como vimos al inicio, si la sumisión implicara inferioridad, entonces tendríamos que decir que Jesucristo es inferior al Padre y eso es una herejía. La sumisión es una cuestión de orden y función diseñada por Dios para su gloria, no de valor personal. No me voy a cansar de repetirlo, porque quizás en el mundo le dicen lo contrario. Mujeres, ustedes tienen mucho valor para Dios. Número 2, la sujeción no es obediencia ciega al pecado o a una tiranía conyugal. Creer que la sumisión obliga a la esposa a callar o a encubrir o a participar activamente en la apostasía, en el delito, en el vicio o en el pecado del esposo bajo el pretexto de mantener la paz en el hogar
Eso no es sujeción, es ser cómplice de la maldad. Lo cierto, que la autoridad del esposo es bajo Cristo, no en lugar de Cristo. Si un esposo manda a su esposa a pecar, el deber de ella es desobedecerlo y obedecer a Dios. Alguien decía, si tu esposo es cristiano y está pecando contra Dios y tú te das cuenta y lo corriges, escucha bien esta palabra, amorosamente, y él no se arrepiente, tú tienes Mateo 18, 15 al 20. Porque que sea tu esposo no quiere decir que no vas a apelar a la disciplina bíblica. Y hemos hablado bastante sobre esto. Y viceversa, porque a veces pensamos hoy también con nuestra cultura feminista que las esposas son intocables. Si tú te das cuenta, esposo, y la encaras, la corriges amorosamente también, y ella no se arrepiente de su pecado, también tienes Mateo 18, 15 al 20. Pero lo voy a repetir una vez más. ¿Cuál es el motivo de la disciplina bíblica? La restauración, no de hundir a mi esposa ni de hundir a mi esposo. Es que yo quiero que mi esposo, si está pecando, si está atrapado en un pecado, o mi esposa, sea restaurada. Ese es el origen para utilizar Mateo 18, 15 al 20. Pero encubrir el pecado es avalar a Satanás. Así que eso dicta lo contrario a lo que debe ser un matrimonio bíblico. Número 3, la sujeción bíblica no es sujeción condicional basada en el mérito, la inteligencia o la brillantez del esposo. Las casadas no pueden condicionar su respeto diario a su esposo, ni su tono de voz, ni la disposición de apoyar a sus decisiones a qué tan inteligente, a qué tan espiritual, tierno, exitoso económicamente sea el hombre en su desempeño diario. Yo me voy a someter a mi esposo cuando afirme mis planes. Yo me voy a someter a mi esposo porque él es tierno. Yo me voy a someter a mi esposo. Así no es la sujeción. Eso no es sujeción. Decía el pastor Body una vez más, esposas, la Biblia no dice sométanse a sus maridos si ellos son buenos líderes. El esposo tiene que ser buen líder, pero eso no es una condicional. La Biblia no dice sométanse si ellos son más inteligentes que ustedes. Dice sométanse a sus propios maridos como al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que la base de la sumisión no es la habilidad de su esposo, ni la inteligencia de su esposo. Porque esto no es ningún secreto para nosotros. Muchas de nuestras esposas son más inteligentes que nosotros. Entonces nunca podrían vivir el diseño. Yo por lo menos puedo decir eso con libertad. Mi esposa es más inteligente que yo. Pero esa no es la base de la sujeción para conmigo. La base de la sumisión no es la habilidad de tu esposo. Es la soberanía del Dios que lo puso allí. Si te sujetas solo cuando Él se lo gana, estás adorando tu propio juicio y tu propio reino, no a Dios. Casadas, si te sujetas a tu esposo solo cuando sus planes, sus ideas encajan a los tuyos, le estás diciendo a Dios que tienes un mejor plan para el matrimonio. Y pensando benignamente, quizás creas que es lo mejor. Benignamente. Pero te estás embarcando en un viaje a la destrucción matrimonial cuando no te sujetas al diseño de Dios. No es que si tu matrimonio se va a destruir si no vivimos los roles. Es que va a pasar. Número 4. Lo que no es la sujeción. La sujeción no es la anulación de la inteligencia, el consejo o la sabiduría de la esposa.
retener una advertencia legítima de la esposa para con el esposo, una sabia perspectiva financiera o un discernimiento sobre la crianza de los hijos por temor a verse insubordinada, eso no es sujeción. Un esposo que no escucha a su esposa es un necio. Y una esposa que retiene su sabiduría por una falsa idea de sumisión está fallando en su deber como ayuda idónea. La sumisión no significa que la esposa apague su cerebro. Significa que pone toda su inteligencia y discernimiento al servicio del liderazgo de su esposo. No para competir con él, sino para complementarlo. Número 5. La sujeción no es una falsa sumisión. Una falsa sumisión externa cargado de amargura pasiva o manipulación silenciosa. No es ceder externamente una decisión familiar del esposo. Sí, está bien, yo me someto. Pero después que pasa ese evento, castigan al esposo en la convivencia diaria, con malas caras, suspiros de mártir, azote de puertas, retirada del afecto, retirada de la intimidad emocional y creo que la peor de todas, el chisme con sus amigas sobre su propio esposo. Y hermanas, cuando venga una hermana a hablarle mal de su propio esposo, deténganla. Deténganla. Porque no solamente está destruyendo la reputación del esposo, está destruyendo la reputación de Dios que lo puso como cabeza. Y esto no quiere decir, una vez más, voy a aclarar, porque yo sé que este es un tema que tenemos que andar sobre cáscaras de huevo. Esto no quiere decir que si una mujer, una hermana es abusada, tiene problemas de matrimonio serios, físicos, violentos, no van a ir a pedir consejo, por supuesto que sí. Claro que sí. Lo que quiere decir esta sujeción de no chismear, de no denigrar a tu esposo, es que por cualquier cosa que tú no estés de acuerdo, aunque no sea pecaminosa, vas a salir a chismear de tu esposo. El silencio no siempre es sumisión. A veces es ira congelada. Si obedeces externamente mientras construyes un caso judicial contra tu esposo en tu mente, sigues viviendo en el reino del yo. La hermana Nancy Wilson decía esto en su libro El fruto de sus manos y lo recomiendo. Una mujer debe cultivar una perspectiva muy alta de su cabeza, tanto de la posición que Dios le ha dado a ella como cabeza, como la autoridad que Dios le ha otorgado. Sigue diciendo, la verdadera sujeción habla gentilmente y no se amarga ni se resiente debido a la conducta de su marido. Tienes que dar gracias, tener una actitud de dar gracias de lo que el Señor te ha dado. Eso es lo que no es la sujeción. Difícil. No pueden hacerlo sin el Señor. Así que a las que están solteras y esperan casarse un momento, vean bien con quién se casan. Porque van a tener que someterse a su esposo, a su liderazgo. No era como decía el Marcos Peña, el pastor Marcos Peña, que me encanta cuando lo dice, que cuando te casas, dice, ay Dios mío, ¿qué hice? Piénsenlo bien. No estoy hablando de un hombre perfecto, sino estoy un hombre que apunte a un liderazgo sacrificial como el de Cristo. Eso es lo que no es la sujeción. Ahora lo que sí es. Número 1. La sujeción sí es la libertad de ser creativa bajo el liderazgo de tu esposo. Significa que la esposa no es un elemento pasivo, sino un motor de iniciativa en el hogar. Ella usa toda su energía, dones, inteligencia y creatividad para edificar la casa y multiplicar los recursos, pero lo hace
con una alineación de la visión y dirección de su cabeza, no compitiendo contra él. Rebecca Merkel en su libro Eva en el exilio decía lo siguiente: la sumisión no es un llamado a la inactividad, es un llamado a una tremenda productividad. Fuiste creada para edificar, para tomar la materia prima de que tu esposo provee y transformarla en gloria para tu hogar. Una esposa sumisa no se sienta a esperar órdenes. Ella es creativa, es activa, es la fuerza que avanza con un entusiasmo bajo autoridad divinamente establecida de su esposo. 2. Lo que sí es la sujeción. La sujeción sí es una sumisión voluntaria del corazón y no solo una obediencia externa. Es una disposición alegre y una actitud mental que decide honrar la posición de su esposo. Ella decide hacerlo constantemente, voluntariamente, incluso en los detalles más pequeños del día a día. ¿Cómo cuáles son? El tono de responder dulcemente a su esposo y no con sarcasmo realmente. La actitud y la disposición a escuchar sus planes con falta de sarcasmo. La verdadera sujeción no se nota, mi hermana, cuando estás de acuerdo con él. Eso sería muy fácil. Sino cuando apoyas de corazón la decisión que probablemente no era de tu preferencia. No pecado, si no es tu preferencia. Cuando la apoyas de todo tu corazón. Quizás no lo hubieses elegido tú, pero como mi esposo la eligió, yo voy a apoyarlo. La verdadera sumisión no es solo hacer lo que tu esposo dice, sino hacerlo con un espíritu alegre y respetuoso. Una mujer debe aprender a gobernar su propio corazón, cultivando pensamientos de alta estima hacia su marido, hablando gentilmente y apoyando su liderazgo con gratitud y no con resentimiento oculto. Número 3, lo que sí es la sujeción. Si es un acto de fe vertical y obediencia directa a la fe en Jesucristo. Es la decisión de la esposa de respetar el liderazgo de su esposo, no porque él sea perfecto, no porque sea el más santo, no porque sea el hombre más sabio del mundo y tenga un Salomoncito en la casa, sino porque ella ama y teme a Cristo por encima de todas las cosas. Es una rendición, la sumisión es una rendición al señorío de Jesucristo. Así que, esposas, cuando respetas a tu esposo imperfecto, estás declarando ante el universo, ante el mundo, tu fe en la soberanía de un Dios perfecto que gobierna sobre ese hombre. Tu sumisión horizontal es un reflejo de tu rendición vertical a Jesucristo. Esa es la sumisión. Número 4. La sujeción sí es entrega de todas tus habilidades para el éxito conyugal. Significa verte a sí misma como la compañera de equipo de tu esposo, no como su rival. Si la esposa tiene ideas, opiniones, advertencias, las expone con amor y gracia a su esposo en una consulta mutua. Los esposos deben hablar constantemente por todo, por todo, por todo, por todo. Pero una vez que el capitán del equipo toma la decisión final, ella se une con todas sus fuerzas para que el plan funcione de su esposo. En lugar de esperar que ese plan que no le gusta falle y le diga, te lo dije. No. Ella, ok, no me gustó, no lo entiendo quizás así, pero si mi esposo tomó la decisión, no es pecaminosa, voy a apoyarlo con todas mis fuerzas para que ese plan triunfe. Ay, mi hermana, hace rato hablaba con unos hermanos esto. Ese es el superpoder que Dios le dio a nuestras esposas para con nosotros. Nosotros podemos enfrentarnos a los problemas más difíciles si nuestras esposas nos dan ese combustible de ser la ayuda idónea que Dios ha puesto en nosotros. Podemos conquistar el mundo. Y tanto es así que es un reflejo de Cristo y la iglesia. Porque la iglesia
es creativa y conquista el mundo plantando, evangelizando por su Señor. Y Él es su cabeza. Nosotros simplemente nos estamos sometiendo a su plan. Número 5. La sujeción sí es un drama cósmico que muestra al mundo el gozo de la iglesia en Cristo. Es vivir el matrimonio consciente de que someternos a los roles, aunque nos benefician, porque nos benefician, no es un fin en sí mismo. La felicidad de nosotros, y déjame decirle algo, el matrimonio, vivirlo para su gloria, trae mucha felicidad. Pero ese no es el fin del matrimonio. Los roles bien vividos están diseñados por Dios para predicar un sermón visual a todo el mundo. Un sermón visual a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, al mundo, de cómo ese hombre ama sacrificialmente a esa mujer y esa mujer se somete voluntariamente a su esposo. Le estás predicando un sermón viviente de Cristo a la iglesia, al mundo. Es el drama cósmico más hermoso que Dios ha diseñado, que nos ha puesto para nosotros poderlos modelar. John Piper decía esto: la sujeción de la esposa es la hermosa disposición de honrar y afirmar el liderazgo del esposo y emplear sus propios dones para desarrollarlo a él, para equiparlo. Porque el complementarianismo es eso. El hombre cuando se casa entiende que le hace falta algo y su esposa, que Dios se la regaló, es para complementarlo a él, para desarrollarlo, para hacer el hombre más cerca que pueda ser pareciéndose a Cristo. Así que el sometimiento, la sujeción, no es un deber sombrío. Es una parábola viva y gozosa de deleite cristiano. La esposa que encuentra su placer al alinearse con el orden de Dios está mostrando al mundo interno cuán glorioso, cuán libre y cuán gratificante es para la iglesia estar sujeta a la gracia soberana de su amado Jesús. Eso es lo que demuestra la iglesia. Eso es la sujeción. Y podría seguir, pero se nos ha acabado el tiempo. Termino con esto, mis hermanos. Específicamente ustedes, hermanas casadas y a las que quieren casarse. La historia nos dio razones para temer la palabra sumisión, ¿o no? Pero vimos la mujer vestida o tratada en Roma y en Aristóteles. ¿Eso es lo que quería que Dios fuese? Para nada. Hoy hemos desenmascarado esa mentira. La sujeción bíblica no es el silencio de la debilidad, es la fuerza de un amor voluntario. Lo vimos en la cruz, Jesús no perdió valor a someterse al Padre. Mostró el poder más puro del universo, la sujeción. Por eso, esposas, el diseño de Dios no anula tu inteligencia, ni tu voz, ni tu dignidad. Te llama a algo mayor. A ser parte de un equipo con una misión sagrada. Así que cuando decides sujetarte bajo el liderazgo de tu esposo, no estás cediendo a un hombre imperfecto, estás declarando tu fe vertical a un Dios perfecto. En una cultura caótica, un hogar que vive según el orden y el diseño de Dios, como lo vimos hace un momento, es un oasis de orden. Así que, mi hermana, no tengas miedo de vivir el diseño, porque tu sumisión no es servilismo, es el reflejo vivo, valiente y hermoso de Jesucristo en la tierra. Y recuerda nuestro argumento, nuestra idea central del día de hoy. Esposas, sabiendo todo esto, sujétense a sus esposos, así como la iglesia se sujeta a Cristo, su Salvador. El sometimiento bíblico es algo glorioso. El sometimiento bíblico no te quita valor. El sometimiento bíblico te pone en el lugar que Dios te creó para estar. Al lado de tu esposo, avanzando el plan más glorioso de todos, la expansión de su reino. Oremos.